Buenas tardes, licenciada y compañeros. Hoy vengo a hablar sobre el origen de la historia de los hebreos, un tema de proyecto de historia. Vamos a repasar un poco de los temas del origen de la historia de los hebreos y tratar sobre los tiempos antiguos. Antiguamente, el pueblo hebreo era originario de las tierras de Ur de Caldea, una región mesopotámica donde hace 3000 años antes de Cristo vivían tribus seminómadas. ¿Qué significa la palabra seminómada? La, Se trata de, digamos, de gente que no son de una tierra estable, sino que son tierras que ellos se mueven por toda parte de la tierra, buscando dónde vivir o dónde quedarse. No eran unas cuantas personas, sino era una tribu seminómada, tribu que se movía de aquí para allá, de aquí a otro lado, de la tierra de, de aquí estamos haciendo un recorrido donde Abraham y sus descendientes pasaron. Aquí tenemos un mapa donde, como le decía, son tierras originarias donde la gente seminómada se puede ver aquí. Por ejemplo, de Memphis a Hebrón se movieron el pueblo hebreo de la época de Moisés en Egipto. Se movió hasta aquí. Pongámosle un ejemplo así, son gente que se mueve de tal parte de la tierra, se mueve a otro lugar de otras tribus, ¿no? Y así, hasta que por fin la gente seminómada se quedó en un solo sitio. Comenzaron a procrear. De ahí fueron originarios la, la época de los pueblos hebreos. Ya. Eh, También ellos tienen lenguas semitas dedicadas al pastoreo. Antes la gente se dedicaba al pastoreo en esos tiempos. Gobernaban por un patriarca, o sea, un jefe de la tribu, que se desplazaban en los territorios del creciente fértil, ya del lugar donde estaban. Bueno, continuamos. Eh, Había también varias tribus que abandonaron Ur y se desplazaron con sus rebaños hacia Siria. En ese tiempo la gente se desplazó de un lugar a otro. Por ejemplo, aquí podemos ver que la gente aquí sí se desplazaba hace tiempo. La imagen que está aquí, la que está aquí a la derecha, la primera imagen. Bueno, como le decía, aquí la gente se mudó de varias tribus y se desplazaron con su rebaño de ovejas, o eran pastores, hacia Siria, de un lugar a otro. Y en estos tiempos existía en estos tiempos era Dios. No, no sé si habrán algún día visto novelas o películas por ejemplo, La Pasión de Cristo, la película de Moisés, o otras series o películas de series bíblicas, o lo que le hayan dicho en la Biblia, que según la Biblia, Dios le ordenó a Abraham, patriarca de una familia de Ur, que fuese hacia la tierra donde él y sus descendientes iban a ser una gran nación, en Canaán. El nombre de Abraham significa padre de muchedumbres, o sea, padre que líder de la, de la gente que se mudaba de un lugar a otro, como líder de patriarca de Ur, que se mudó a Canaán. Es así. Bueno, aquí seguimos con el gran pueblo de Israel, que muchos lo conocen, o no sabrán escuchar la historia, ustedes ya saben, ¿no? Abraham fue padre de Isaac y Jacob. Luchó contra un ángel y venció por lo que su nombre cambió a Israel. Por ejemplo, tenemos el país de Israel, como dicen, ¿no? Aquí dice Israel significa el pueblo divino, o el pueblo que ha luchado con el divino.
significa que, ¿cómo explicarlo? Siempre el pueblo de Israel siempre ha sido bendecido, porque han habido muchos pueblos o gente maligna en esos tiempos que quería invadirlo, quería dominarlo como esclavo, como ya sabemos que son los hebreos. Pero ellos siempre han salido adelante por la divinidad que cargan, que es Dios. Por eso dicen aquí en esta imagen, gracias a Jesús por las historias que aprenden en la Biblia. Israel en verdad es un pueblo gran divino, por decirlo así en la actualidad, porque aunque Israel tiene ataques o guerras, siempre hemos visto que Israel gana las guerras o conflictos, porque él es el pueblo bendecido por Dios. Israel tuvo 12 hijos, cada uno de los cuales fue patriarca de sus propias tribus. Estas fueron 12 tribus de Israel. Bueno, en ese tiempo se dividían por tribus, y en la actualidad se lo conoce como un país, no sé si ustedes sepan, un país. Bueno, aquí vamos a ver la imagen donde hemos visto el recorrido de Abraham y sus descendientes. Aquí esta es una imagen del texto, donde se ve claramente donde pasó Abraham. La línea amarilla es Abraham. La línea rosada es Moisés, donde vivieron de Memphis, de Egipto, cruzaron todo esto hasta Hebrón, o no hasta Canaán, pero se quedaron en Hebrón, como digamos que una ciudad, ¿no? O un pueblo que se llama Hebrón, pero le pertenece a Canaán. Aquí este fue el recorrido de Abraham, este fue el recorrido de Moisés y este fue el recorrido de los hijos de Abraham, que son Jacob y sus hijos. Bueno, ahora vamos a pasar la historia, como le dije, de Moisés en Egipto, Moisés en el Éxodo, en los siglos 14, sí, antes de Cristo, si no me equivoco. A ver, X la 10, es 10, este es 1 y este es 5, en el siglo 15. Una hambruna azotó a Canaán, de ahí algunas tribus descendientes de Abraham emigraron a Egipto. Ahí fueron donde fueron recibidos. Con el paso de los siglos, los israelitas fueron sometidos a duros trabajos por el faraón. Aquí, como yo les decía, ¿no? Que las tribus, habían antiguamente tribus nómadas. Por ejemplo, aquí estos pueblos se mudaban, pero por necesidad, ¿no? Por ejemplo, aquí, descendientes de Abraham emigraron a Egipto. ¿Qué quiere decir esto? Que uno de los descendientes de Abraham no se quedaron en Canaán, sino que mudaron a Egipto para descubrir otras tierras. Ya que pasó en los tiempos, fueron aceptados normalmente, como decir, ustedes son hermanos, ustedes pasan. Pero al pasar de los tiempos, los faraones, como existían los reyes, los faraones, eran, ellos como que eran malignamente, ¿no? Y ellos escogieron a los hebreos, ¿no? Como son descendientes de otras tierras, no son de Egipto, los azotaron como esclavos. Construyeron pirámides, esfinge, estatuas, pero con el fin de que ellos son pagados por el faraón, pero malignamente pagados porque no les daban ni más que un grano de arroz, que ni les servía, solo un pedazo de pan. Y hacia el siglo XVII, una rebelión huida por Moisés y de la tribu de Levi logró que el pueblo de hebreos saliera de Egipto y anduviera por los desiertos de Sinai durante los 40 años, episodio conocido como el Éxodo. No sé si aquí han visto una serie que antes en el 2 daban, que era Moisés, pero como explicaba de la historia, como las películas y todo. Bueno, aquí otra vez vamos a repasar, ¿no? El mapa para claramente ver cómo fue el paso de Moisés
el pueblo de Israel. Ya miren, aquí tenemos desde Memphis, donde era el lugar de los esclavos, que ahí fue el camino de Moisés se los llevó. Aquí no sé si ustedes se dan cuenta, aquí, aquí tenemos que en Memphis, en esta línea rosada, que está aquí como un río, no sé si se ve en mi mouse o no sé si se ve a mi mouse, pero aquí hay un apartando, hay un río. Este es el gran mar rojo que pasó Moisés, ¿no? Pero aquí desde lejos se ve un pedacito. En las historias que nos contaban, en las películas, se ve que Moisés abrió un mar. O sea, en verdad fue un mar. Fue el mar rojo, que todos conocemos. Y aquí donde se encuentran las dos, como dos piedrecitas, son las dos piedras que fue donde Moisés tuvo que subir para recibir los mandamientos del Señor, de Dios. Y aquí siguió el paso de los hebreos hasta llegar a Hebrón, a Canaán, a su tierra prometida, ¿no? En ese tiempo se le decía la tierra prometida. Por eso dice aquí Moisés el Éxodo, por eso hizo un capítulo. Antes de regresar a Canaán, la tierra prometida, como les dije, fue esta época donde Moisés recibió los 10 mandamientos y se configuró el monoteísmo. No, monoteísmo. Aquí voy a explicarle. Como le dije, ¿no? Las dos lápidas, aquí si ven, lápidas, son de Moisés. Aquí son los 10 mandamientos que él recibió por parte del Señor. Que configuró, ¿no? El mandato de todo el mundo. Como ya conocen los 10 mandamientos, ¿no? Que son el respetar al Padre, no robar, no envidiar y todas esas cosas. El nacimiento de una nación. Vamos a ver esta fue cuando ya Moisés llegó a la tierra prometida. Pero Moisés nunca entró a Canaán. Aquí quiero explicarle algo, porque dice, pero Moisés nunca entró a Canaán. ¿Por qué? Porque en ese tiempo Moisés era el líder o patriarca de la nación de los hebreos de Egipto, que iba para la tierra prometida. En la novela o la película se ve que, es verdad, nunca Moisés pasó a la tierra prometida. Fue él, ¿no? Porque supuestamente en él rompió uno de los mandamientos como patriarca. Y en los 10 mandamientos él rompió uno. ¿Qué pasó? Que Dios lo perdonó, pero no lo perdonó total, no lo perdonó. O sea, no lo perdonó. Le dijo, tu pueblo pasa, tú puedes seguir con vida, llévalos hasta allá, pero tú no vas a pasar por romper un mandamiento. Solo esa tierra solo llega a la gente que tiene libre de pecado. Y Moisés lamentablemente en esos tiempos, como líder patriarca, porque él se fue, dejó la tribu en manos de su hermano Aarón y su sobrino, creo que era su sobrino José, creo. Josué. Y en ese tiempo mucha gente rompía los mandamientos, porque, o sea, mientras Moisés fue por un largo tiempo, sí, porque fueron días, a ver las lápidas que Dios le iba a dar para los 10 mandamientos, en ese tiempo la gente comenzó a rebelizarse contra el mismo Moisés y contra Dios, porque decían que Moisés sí dejó abandonar al pueblo y todo eso. Pero en ese tiempo hasta su hermano Aarón rompió eso. Porque en la película novela rompió eso. Solo el que cumplió fue su sobrino Josué, el hijo de Aarón. Ya. Y Moisés no, también por él como patriarca, como líder, ya sabemos lo que ahí pasa. Él rompió una de sus 12 mandamientos, murió antes de llegar a su tierra, pero más que se vio cómo llegó a su tierra. Él vio cómo llegó a su tierra y por fin, ¿no? Moisés murió con su hermano Aarón antes de llegar a la tierra prometida. El que siguió su mando fue su sobrino Josué.
como líder y patriarca de las 12 tribus que llegó. Ya. Cuando las 12 tribus fueron conducidas por Josué, como dije, conquistada la tierra prometida de Abraham y sus descendientes, transcurría el siglo XVI, creo, antes de Cristo. Desde entonces, los israelitas adoptaron el seguimiento y fueron pueblos y ciudades, cada tribu gobernada por juez, un líder militar y religioso. Ellos eran Sansón, uno de los últimos Samuel, para cuya época habrían pasado 400 años sin que Israel tuviese un líder central. O sea, aquí ya comenzamos con de aquí a esta parte de cada tribu fueron gobernados por su juez. O sea, ya no era como que antes gobernaba Abraham o gobernaba Moisés, ¿no? Ya no había patriarca. Y ya comenzaba lo que era la época de política, ¿no? Porque el que era más duro, más juez, con más conocimiento, se convertía ya líder. Ya era un líder militar, religioso, ya era un líder que ya tomaba sus decisiones, ya era como, digamos, presidente, ¿no? Y Sansón y Samuel fueron los últimos, porque ellos desafiaron a los líderes, por gracias a Dios. Y en esos tiempos ya Sansón y Samuel eran los últimos que lideraban ya sus tribus, pero ya ellos murieron y ya 6 personas, ya comenzaron la vida política, por decir así. Conclusión de mi proyecto. En verdad, la historia fueron de los hebreos fueron contadas por gente dejadas por papiros o pruebas de que antiguamente esas historias o mitos sí eran reales sobre la tierra de Israel y todo. Y en esos tiempos, como desde aquí dicen, yo puse, en esos tiempos eran héroes como Moisés, Abraham, todo eso. En ese tiempo había eso, no, héroes como Moisés. Pero como dije, pues ya llegó un tiempo de que ya la nación comenzó a crecer, ya comenzaron a ver cómo está de la gente política, presidentes, reyes y todo. Ya se dispersaron, ya no había patriarca de pueblo, líder de pueblo. Bueno, aquí les agradezco por prestar mucha atención a mi proyecto, mi presentación, pido mis disculpas. Y bueno, aquí les dejo mi presentación, ojalá les haya gustado, gracias.